que realmente él sí lo escribió, ¿sí? Porque en ese entonces pues había pues seguidores que aunque no fueron apóstoles, había seguidores de Cristo que lo vieron, ¿sí? Pero sin embargo ellos daban fe de esas cosas, de lo que estaban diciendo los apóstoles, ¿no? Entonces todo esto, por ejemplo, ya cuando se hace la traducción de la Biblia al español, pues viene de esos textos, ¿sí? De los textos antiguos, porque realmente no hay otra fuente de información, sino todo eso. Pero a través de todas estas evidencias que expusieron estas personas, lo que le llaman los padres de la iglesia, ¿no? Que vivieron en esos tiempos, en el siglo I, siglo II. Entonces los que vivieron en el siglo I, pues realmente muchos de ellos sí vieron, ahora sí que el caminar de Jesús, porque a lo mejor estaban entre la edad de 80 a 90 años, a lo mejor, del siglo I, e inclusive algunos hasta el siglo II, ¿sí? Entonces aquí, si nos regresamos tantito, perdón, por ejemplo aquí habla, por ejemplo, del Didache, que les decía, que es una obra literaria donde habla precisamente de las doctrinas de los 12 apóstoles, los que caminaron con Jesús. Entonces de aquí hay una fuente de información pues, realmente rica, en el que se tomó en cuenta para ver realmente quién escribió todas estas cartas, epístolas o libros, ¿no? Así es. Entonces realmente pues no hay a lo mejor un solo documento que de ahí se haya escrito todo, sino se tomaron de muchos lados, ¿sí? Pero lo respalda las evidencias de personas que lo vieron, ¿sí? Y la prueba pues está entre también los apóstoles, ¿no? Que son ellos también los que hacen constar todo esto porque ellos lo vieron y lo vivieron, ¿sí? Pero ese tipo de libros entraría como herejías, o sea, que no están basados, que no están fundamentados. No, porque realmente usted se refiere a los libros de, por ejemplo, de lo que el catolicismo ha escrito, o por ejemplo los testigos de Jehová que pusieron revelaciones, entrarían como sí, herejías. porque ahí ya distorsionan la ley, exactamente, así ya se... Por ejemplo, ¿qué es lo que ahorita los testigos de Jehová hacen? Que realmente, pues ellos no reconocen al Espíritu Santo. Entonces, desde ahí, lógicamente, pues ya están fuera, ¿no? Bueno, de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos de la palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué no es el principal? Porque pues, cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, dijo, yo les dejaré al Consolador. ¿Y quién es Él? Pues el Espíritu Santo. Entonces, imagínense, si no estuviera Él, aquí seríamos un desastre, ¿no? De por sí dice. Sí, y realmente, por ejemplo, eso es lo que va a pasar bueno, ya más adelante lo comentaremos, lo que va a pasar cuando venga la tribulación. Dice que el Espíritu Santo se va a ir. Entonces, sin el Espíritu Santo, o sea, no. Entonces podemos ver ahí que la maldad, podemos ver que si ahorita los tiempos son malos, cuando suceda eso va a estar peor porque ya no va a haber, si ahorita es lo que nos redarguye. Así es. No hacer las cosas que no me agradan a nadie. Cuando ya no esté, ¿qué será? Nada más es para reflexionar o analizar, ¿no? ¿Qué será? ¿Cómo será esa parte tremenda, ¿no? Algo tremendo, por eso mejor no nos quedamos. Hay que continuar, ¿verdad? Entonces, eso es entre los propósitos de esta carta, es esa, que Pablo ahí está pidiendo que haya comunión, ¿no? Primeramente comunión con el Padre a través del Hijo, ¿verdad? Y también pues una comunión con la congregación también. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Segundo punto, dice que el propósito es que quería brindar un fundamento para la seguridad de la salvación, ¿sí? Y eso nos lo muestra en 1 Juan 5:13, que es lo que
también comentábamos hace un ratito, en donde dice, estas cosas os he escrito a vosotros creéis, gracias, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces ahí habla precisamente para tener la seguridad de la salvación. Son de los puntos importantes. Y otro punto es que a través de esta carta Juan advirtió acerca de los falsos maestros, ¿verdad?, que reflejaban el espíritu del anticristo. Y nos los menciona en 4, del 1 al 3. Entonces, si leemos del capítulo 4, del 1 al 3, nos dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos son falsos, ¿sí? Falsos profetas han salido por el mundo. Dice, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesús Cristo ha venido en carne es de Dios, ¿sí? Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea que a lo que vamos es el que no hace la voluntad del Padre es un anticristo. Eso es lo que se estaba refiriendo. Sabemos que va a venir un anticristo, pero realmente aquí enfocándolo, un anticristo es aquel que no hace la voluntad. Así de fácil. Porque no hay cosas intermedias. Es sí o no. ¿Estamos del lado de él o no estamos del lado de él? Entonces, si eres cristiano, pues entonces estás del lado de Dios. Pero si no haces las cosas que Cristo nos manda a hacer, entonces eres un anticristo. Lo contrario. ¿Sí? Entonces, pues es fuerte esto, ¿no? Entonces ahí dice, advirtió acerca de esos falsos maestros que reflejaban el espíritu del anticristo. Por eso ahí Juan nos explica que tenemos que tener mucho cuidado nosotros para saber realmente del espíritu del anticristo. Dice, el movimiento creciente del gnosticismo, o sea, seguía creciendo este sistema de pensamiento, que posteriormente presentó tantos problemas al cristianismo y reflejaba una variedad de creencias en los diferentes grupos gnósticos. O sea, realmente este gnosticismo realmente se abrió todavía mucho más, el pensamiento se fue, de ahí se fueron derivando todavía otras podríamos decir sectas, e inclusive el gnosticismo existe aún todavía. ¿Sí? ¿Alguien sabe quién de alguna manera, quién encabeza el gnosticismo en la actualidad? ¿No? El gnosticismo, no sé si conozcan, ¿mande? ¿La secta es una secta? Es una secta, sí, realmente. Sí, una secta se podría decir. Bueno, no sé si conozcan lo que es la nueva era. Ellos son gnósticos. O sea, el gnosticismo no ha desaparecido. Entonces lo vemos que ahorita pues él ya agarró fuerza por otro lado, ¿no? Sigue existiendo. Entonces hay veces, realmente si uno no está bien centrado en la palabra, te vienen y te pueden envolver, ¿eh? No sé si vieron por ahí precisamente una película que se llama La Nueva Era. Creo que de este personaje del Toro, ¿no? De Paco del Toro. Véanla, si tienen la oportunidad, véanla y van a ver que confunden. ¿Sí? Entonces en ese tiempo, eso existía, empezó a existir. Donde todo lo están materializando. ¿Sí? Lo materializan, ¿sí? Que todo es por esfuerzo del ser humano y que por el conocimiento y que tú puedes y que esto y lo otro. Exactamente. Entonces observamos
que eso no es de Dios, eso realmente no es lo que dice Dios, ¿verdad? Porque dice que, la palabra dice que sin Dios nada podemos hacer, pero ellos dicen lo contrario, ellos dicen, no, que si tú, mira, te preparas, tienes conocimiento, tú con tus fuerzas vas a poder hacerlo y lograrlo, etc. Entonces aguas, porque ahí nos jala. Entonces de eso se trata, nos decimos, ¿sí? Entonces dice que este sistema de pensamiento filosófico, pues realmente estaba tomando fuerza, ¿verdad? Y entonces ya realmente estaba presentando un problema precisamente para la iglesia cristiana. Entonces dice, uno de esos grupos, conocido también como los docentistas, que es una rama de los gnósticos, ¿sí?, rechazaba la encarnación de Cristo. ¿Por qué la rechazaba? Dice, asumían que la carne era mala por naturaleza. Rechazaban que el Cristo, quien era completamente bueno, pudiera jamás asumir una naturaleza con la presencia de algo malo. O sea, decían que Cristo no pudo haber encarnado en una persona, porque decían que la carne era mala. Pero nosotros sabemos que sí, Él vino, no, Él no pecó, pero sin embargo Él se adjudicó todos nuestros pecados, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener nosotros esa salvación. Entonces ellos no creían eso. Entonces por eso aquí dice, rechazaban la encarnación de Cristo. Entonces esa es una en donde ellos no coincidían eso y no estaban de acuerdo, ¿sí? Porque les digo, ellos decían que la carne era mala por naturaleza, y entonces rechazaban que el Cristo, que quien era completamente bueno, pudiera jamás asumir una naturaleza con la presencia de algo malo. Pero pues sabemos que Cristo vino a esto. Él pues realmente se adjudicó todos nuestros pecados. Y Él pues fue el que pagó por nosotros. Si no, nosotros cada uno tendríamos que pagar. Pero ahora ya no es así. Bien. Dice, una afirmación de la encarnación de Cristo, como la que tenemos en Primera de Juan, de 4, versículo 1 al 3. Vamos a verlo. Que ya lo leímos otra vez. Dice, pero bueno, lo leemos otra vez, donde dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿verdad? Sí. Y dice, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí lo está diciendo, ¿sí? Que confiese que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y en el 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Así es. Y este es el espíritu del anticristo, sí, porque está en contra, ¿verdad? El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pues sí, porque ya el Señor Jesús ya había venido, ¿sí? Porque anteriormente se decía que venía, pero vino y dijo ahora ya está aquí. ¿Por qué? Que aunque el Señor Jesús ya había muerto, pero resucitó, ¿a quién dejó? Pues al Espíritu Santo. Entonces Él está aquí, ¿verdad? Bien. Y dice, una afirmación de la encarnación de Cristo, como la que tenemos en 1 de Juan 4, al 1 al 3, que acabamos de leer, podía estar dirigida en contra de las enseñanzas del gnosticismo, ¿sí? Aquí llama gnosticismo docético, otra rama, ¿no? Hay cantidades, ¿eh? Dice, Juan afirmó también la encarnación, y cuando una evidencia de su realidad citó 3 de los sentidos humanos, ¿sí? Ahí habla de que nosotros, en cuanto a la encarnación, hay evidencia de 3 sentidos humanos. A ver si lo logramos detectar en el versículo 1 y 2 del capítulo 1. A ver, dice que 3 sentidos humanos. Entonces, si lo leemos, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. El oído, ¿no? Ahí está el primer sentido, ¿no?
¿sí? Entonces, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, así es, y lo que hemos contemplado, pues ahí están los tres sentidos, ¿no? Entonces habla precisamente que hay evidencia de que por ejemplo, el apóstol Juan lo vio, lo oyó, lo tocó, lo palpó, ¿sí? Entonces hay evidencia de eso. Ahora dice, otra falsedad gnóstica, o sea, otra de tantas, dice, provenía de las enseñanzas de Cerinto, ¿sí? ¿Quién era Cerinto? Bueno, pues Cerinto dice que era líder de una secta, ¿sí? De una secta similar al gnosticismo, o sea, era como una rama del gnosticismo. Entonces, Cerinto, quien distinguía entre un Cristo espiritual e inmaterial, ¿sí? O sea, entonces desde ahí ya está inmaterial, y un Jesús humano con un cuerpo físico. Entonces Cerinto afirmaba que el Espíritu del Cristo divino descendió sobre el hombre, que es Jesús, en su bautismo, y que lo dejó justo antes de su sufrimiento en la cruz. Pues no, vemos que no es así, ¿verdad? Entonces ahí esa es otra de las falsedades de este sistema de pensamiento, ¿verdad? Y que estaba diciendo este señor, este Cerinto, que era ya vimos que era un líder de esa secta, ¿sí? Y dice, las declaraciones en 1 de Juan 5 y 6 pueden haber estado dirigidas precisamente a ellos, al gnosticismo cerintiano, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice 5.6, donde dice que Juan ataca este pensamiento cerintiano con la palabra, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, ¿sí? Entonces Juan escribe esto precisamente para contraatacar esta ideología que traían estos señores, y entonces con eso los ataca. Dice, en este versículo Juan afirmó que el mismo Jesucristo, quien comenzara su ministerio con el agua del bautismo, lo finalizaría con la sangre de la crucifixión. ¿Sí? Entonces inicia con el bautismo y termina con la sangre derramada en la cruz. ¿Sí? Entonces realmente ahora sí que les echa abajo ese pensamiento a través de esta declaración, ¿sí? Aquí podemos ver un bosquejo realmente de lo que es la primera carta de Juan, ¿sí? La vamos a ir viendo en partes. Bien. Ahí dice que se divide en 6 partes, aunque son simplemente 5 capítulos, pero tiene gran información de importancia. Dice, la primera parte es el prefacio, que ya lo leímos, donde el fundamento del compañerismo, ¿sí? Entonces, donde él está incitando a que haya ese compañerismo, ¿verdad? Entonces, realmente él, a través de estos versículos, él quiere que haya esa comunión con Jesús, ¿sí? Y con el Padre, realmente. Entonces, realmente eso podemos ver en esos primeros versículos, del 1 al 4, en donde Juan les dice que la comunión es a través de Jesús y para llegar al Padre, ¿sí? O sea, que no se pierdan, que no hay otra cosa más que eso, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando oramos también, ¿no? ¿Cómo oramos? No, bueno, decimos Padre, pero todo lo decimos en el nombre de Jesús,
porque la palabra sí dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no va si no es por Él, ¿no? O sea, realmente es a través de Jesús. Entonces ahí está poniendo ese fundamento, es lo que podemos observar. Después, en la segunda parte dice, primera aplicación de las pruebas de la vida, y ahí abarca del 1, capítulo 1, versículo 5 hasta el 2, versículo 27. Y ahí desglosa varios puntos. El primero, la necesidad de la obediencia, ¿sí? Después, la urgencia de amarse unos a otros. Y la otra, la importancia de la creencia correcta. Entonces, podemos ahí nosotros ver en la necesidad de la obediencia, ¿sí?, donde dice que Juan destacó el efecto moral del mensaje cristiano. Mostró que el pecado destruye el compañerismo con Dios, ¿sí? O sea, el pecado viene a destruir, ¿sí?, la relación con Dios o la comunión con Dios, ¿sí? Entonces, ahí nos deja ver eso. Cuando hay pecado, se pierde esa comunión, se pierde todo, ¿sí? Entonces les está precisamente esa carta dirigiendo hacia a esas personas de que tengan en cuenta eso, ¿sí? Dice que el pecado destruye el compañerismo con Dios, pero el Padre prometió perdón y purificación a quienes confesaran su pecado. O sea, realmente nos está diciendo que aún cuando nosotros nos equivoquemos, si realmente hay un arrepentimiento sincero, genuino, pues el Señor nos es fiel y nos va a perdonar, ¿no? Entonces es lo que estaba ahí diciendo en estos versículos. Y vamos a checarlo, el capítulo 1, versículo 5. Y vamos a ver nada más una parte. 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído. ¿De quién? De Él. Y os anunciamos, Dios es luz, ¿verdad? Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, entonces ahí está un punto importante. Entonces, la comunión se pierde cuando nosotros andamos en tinieblas, en pecado, ¿no? Entonces ahí es lo que dice. Y decimos que si hay comunión, estamos mintiendo, realmente, ¿no? En el 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos entonces esa comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, ¿sí? Hay mucha gente que dice, yo soy bueno, ¿no? O sea, yo no necesito de nada, yo me porto bien y todo, no hago nada malo. Pero no importa, dice que desde ese momento nosotros realmente estamos siendo engañados a nosotros mismos porque somos pecadores. Por eso el Señor Jesús vino a eso, ¿no? A salvarnos del pecado. En el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, entonces confesarlos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense, esto es tan importante porque hay veces, por ejemplo, pues hay personas que caen a lo mejor, como dice ahí, por la concupiscencia de la carne, caen en debilidad y cometen algo. Y que llega un momento en que ellos dicen, es que esto ya no me lo perdona Dios, ¿verdad? Y entonces en vez de acercarse, nuevamente se alejan. Cuando aquí esto es tan importante y bien de mucho poder, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, ¿no? O sea, dice, de toda maldad.
En el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces realmente es lo que decimos. Si decimos que no pecamos, lo hacemos a Él mentiroso, porque entonces decimos que Él no miente, ¿verdad? En el 2 dice, el capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿sí? Entonces aquí hay una advertencia, que esta carta es dirigida precisamente a ese grupo de personas, de cristianos que se habían alejado, principalmente pues sí, judíos, y les dice, hijitos míos, estas cosas lo escribo para que no caigan, no pequéis, o sea, no sigas pecando, ¿sí? Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces ahí está, de gran poder. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso es tremendo. Luego dice en el 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces ahí está también la condición que tenemos que hacer, pues guardar los mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? Entonces quiere decir que realmente nosotros tenemos que guardar esos mandamientos, y si realmente no los guardamos, entonces somos mentirosos, ¿verdad? Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios, y que se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces quiere decir que el ejemplo es pues, nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que andar como Él anduvo. Ese es nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces, el que guarda su palabra, dice, en este está verdaderamente el amor de Dios. Bien. Después, en el punto, entonces ahí nos habla precisamente de la obediencia, ¿verdad? Después tenemos el punto de amarse los unos a los otros. ¿Sí? Dice, la realidad de la profesión, dice, Juan aplicó una segunda prueba para determinar la realidad de la profesión cristiana. Los que son cristianos genuinos demostrarán amor verdadero. Dice, el amor verdadero por otros creyentes. O sea, realmente aquí nos dice que si realmente somos verdaderos cristianos, debemos demostrar ese amor. ¿Para con quién? Para con los demás. ¿Sí? Juan insistió en que la fe genuina se expresa primero en obediencia a Dios. Y eso está en el capítulo 2, versículo 6. Y dice lo siguiente, lo que acabamos de leer: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces realmente podemos ahí ver que Él como anduvo, pues Él amaba a la gente, ¿sí? Él ayudaba, ¿sí? Entonces tenemos que andar en obediencia a Dios. Y también el punto del amor, expresar ese amor con los cristianos o con nuestros hermanos. Y ahí habla del capítulo 2, versículo 9 al 11. Entonces dice el versículo 9 del capítulo 2, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Los aguas ahí. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces, es tremendo estas palabras. Luego en el 10 dice, el que ama a su hermano permanece en luz,
y en él no hay tropiezo. ¿Sí? Entonces estamos hablando aquí del amor. En el 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas.